Continuamos con esta serie de ejercicios donde nosotros vamos a calcular diferentes parámetros Z y parámetros Y para las redes eléctricas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, yo quiero el parámetro Z1,1 y como yo sé que Z es de impedancia, ¿qué es una impedancia? Es un voltaje entre una corriente. Tenemos el primer subíndice 1, iría para el numerador. Segundo subíndice 1, iría para el denominador. Bien. Como el denominador es I subíndice 1 y no se puede indeterminar la expresión, quien va a tener que ser igual a 0 es I subíndice 2. Ahora, tenemos el parámetro Y 2,1. Y es de admitancia. La admitancia es corriente entre voltaje. Primer subíndice es 2, quiere decir que ese 2 iría al numerador. Segundo subíndice es el 1, quiere decir que ese 1 iría al denominador. Como la expresión no puede indeterminarse y quien está dividiendo es V subíndice 1, quien tiene que ser igual a 0 es V subíndice 2. Y tenemos el parámetro Y de admitancia 2,2. Como es una admitancia, tenemos una corriente entre un voltaje. Primer subíndice va al numerador, segundo subíndice va al denominador. Como la expresión no puede indeterminarse, y V subíndice 2 es quien está dividiendo, quien tiene que ser igual a 0 es V subíndice 1. Bien. Entonces vamos a obtener estos tres parámetros de la siguiente red eléctrica. Vamos a comenzar con el parámetro Z subíndice 1,1. Por lo tanto, debemos considerar que la corriente I subíndice 2, y como nosotros sabemos, el 2 se encuentra asociado a la salida. Quiere decir que la salida la solemos a su vez relacionar con el puerto que se encuentra a la derecha. Quiere decir que el puerto que se encuentra a la derecha va a tener una corriente igual a 0. Para que esto sea posible, el puerto de la derecha debe estar en un circuito abierto. Este debe permanecer en un circuito abierto. Por lo tanto, tendremos la siguiente red eléctrica. Esta de acá, donde I2, que va para acá y va para acá, se hace un circuito abierto, con lo cual se elimina la ramificación superior derecha y la ramificación inferior derecha. Sabemos que existe V subíndice 1 e I subíndice 1 porque no se han hecho igual a 0, de acuerdo con el parámetro Z1,1. Es por ello que pasamos de tener esta red eléctrica, circuito abierto aquí, y considerando V subíndice 1 e I1, tendríamos esta malla, tal como esta primera malla, la de la izquierda, tal como se aprecia aquí. Yo quiero obtener para definir el parámetro Z1,1 a la caída de voltaje V1, la cual ya está definida en esta posición, entre la corriente I1, que está asociada, como es una red eléctrica de una malla independiente de la red, asociada con la corriente circulante J1. Como, y repito, es una malla es un circuito eléctrico con una sola malla independiente de la red, podemos obtener J subíndice 1, que a su vez es igual a I subíndice 1 por medio de la aplicación de la ley de Ohm, la cual nos dice que J subíndice 1, que a su vez es igual a I subíndice 1, sería igual al voltaje que alimenta la red eléctrica, que es V subíndice 1, entre la impedancia de la red eléctrica. Por lo tanto, tendríamos V subíndice 1 entre 3 menos 4i, tal como se aprecia aquí. Bien. Ahora, la impedancia 1,1 es igual a V subíndice 1 entre I1, y nosotros ya sabemos que I1 es igual a lo que está escrito del lado derecho de la expresión número 2, con lo cual lo sustituimos tal como se ve en la expresión 3 en la definición para la impedancia que estoy buscando, y aplicando la ley del sándwich a esta expresión tendría la impedancia 1,1. Ahora me toca definir a la impedancia, me toca definir más bien al parámetro admitancia Y subíndice 2,1. Para ello, nosotros debemos considerar que V subíndice 2, el cual es el voltaje de la salida, es igual a 0. Por lo tanto, la salida, que estaría en el puerto de la derecha, va a estar en un cortocircuito para que V2 sea igual a 0. Con lo cual nos quedaría la siguiente red eléctrica. Aquí un cortocircuito y la red eléctrica se reinterpretaría de la siguiente manera.
donde existe V subíndice 1 e I1 porque estas no se han igualado a 0, siendo que la corriente I1 se asocia a la corriente circulante J1, mientras que la corriente I2 se asocia a la corriente circulante J2, tal como se aprecia aquí, por lo cual yo obtendré la corriente circulante J2, que es la corriente I2 de esta red eléctrica. Ustedes ya pueden hacer esto fácilmente, estoy seguro, porque ya hemos hecho varios ejercicios del método de mallas donde definimos las corrientes circulantes. En este caso J2 sería igual a lo que ustedes pueden ver en la expresión número 5. Una vez que obtienen a J2, que es la corriente I2, dado que se ha asociado directamente a ella, tal como se muestra en la imagen, porque la rama por donde circula I2 pertenece exclusivamente a la malla número 2, que se encuentra asociada a la corriente circulante J2. Entonces, como la admitancia que estoy buscando es igual a J2, bueno, I2, que en este caso es igual a J2 entre V1, solamente tenemos que hacer la división, tal como se aprecia en la expresión 6. Y tendríamos el último término de la mencionada expresión 6. Ahora es el momento de obtener el parámetro. ¿Qué parámetro es el siguiente? Es el admitancia 2,2, para el cual la entrada, el voltaje de entrada V subíndice 1 es igual a 0. Por lo tanto, el puerto de la izquierda, que está asociado a la entrada, estaría en un cortocircuito, tal como se aprecia aquí, donde I2 y V2 existen porque estas no se han hecho igual a 0, y en este caso se busca encontrar la corriente circulante J2 para esta red eléctrica que ustedes pueden visualizar en este momento. Dicha corriente circulante J2 sería igual a lo que está escrito en el enunciado número 8, y una vez que tienen a la corriente circulante J2, que para este caso es igual a la corriente I2, ya solamente tienen que dividir I2 entre V2, tal como se aprecia, tal como se aprecia ya el resultado de dicha división en la expresión número 9. Ahora vamos a pasar a un segundo ejercicio. Yo quiero obtener el parámetro Z1, esperen, aquí tengo que corregir porque es el parámetro Z2,1. Hago la corrección ahorita. Como lo voy a buscar y luego son tantas expresiones, me tardaría, entonces voy a pausear aquí. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos que encontrar el parámetro Z2,1, Z de impedancia, un voltaje entre corriente, primer subíndice para el numerador, segundo subíndice para el denominador, de tal manera que para que no se determine la expresión que está siendo dividida entre la I1, quien tiene que ser igual a 0 es I subíndice 2. Ahora, y también tenemos que encontrar el parámetro Y de admitancia 1,2, primer subíndice 1 al numerador, segundo subíndice 2 al denominador. Recuerden, el número 1 nosotros lo solemos asociar a la entrada, mientras que el subíndice 2 lo solemos asociar a la salida. Y nuestro puerto de entrada va a ser nuestro puerto de la izquierda va a ser el puerto de entrada, mientras que nuestro puerto de la derecha va a ser el puerto de salida. Yo quiero, para la red eléctrica que ustedes pueden visualizar, encontrar los parámetros Z2,1 y Y de admitancia 1,2. Voy a empezar con el parámetro Z2,1. Para dicho parámetro, la corriente de salida I subíndice 2 es igual a 0, es decir, el puerto de la derecha va a estar en un circuito abierto, con lo cual tendríamos la siguiente red eléctrica. Esta de acá, donde, como ustedes se podrán notar, no se considera este resistor, dado que al tener un circuito abierto entre este punto y este punto pasaría acá, dado que por esta rama no va a circular corriente. Entonces, con el circuito abierto en el puerto de salida, el resistor de 4 ohms no se considera. Y quedaría así mi circuito eléctrico, donde para el puerto de entrada existe V1 y
E y 1, dado que no se han especificado que estas cantidades se igualen a 0. Tendríamos a la corriente circulante J1 y a la corriente circulante J3. ¿Por qué yo no he colocado la corriente circulante J2 en vez de J3? Por el simple hecho de que, para ser más práctico, yo asocio la corriente circulante J2 a la corriente I subíndice 2. Como aquí no hay corriente I subíndice 2, me he saltado J2 y me he ido directamente a J3. De hecho, van a ver que en el siguiente parámetro se consideran a las tres corrientes, y aquí I ya tendría J2 y en la siguiente configuración eléctrica para el otro parámetro van a ver cómo ocupo la misma posición para J3. Es decir, por practicidad lo he hecho para no confundir los procesos, dado que estaríamos cambiando de corriente circulante estaríamos cambiando entre corriente circulante J2 y J3, lo cual podría llegar a ser confuso. Es por eso que yo he apartado a J2 por si llega a existir bajo algún parámetro que se tenga que calcular. Entonces yo obtengo las corrientes circulantes y tendría que definir a la corriente circulante J3 y J1 para obtener la caída de voltaje V2, que es la que yo necesito para calcular la impedancia 2,1. Entonces se calcula la corriente circulante J3 y se multiplicaría por la impedancia de menos 4i para obtener la caída de voltaje en el capacitor. Después se multiplicaría la corriente circulante J1 por la impedancia de 8i. Para obtener la caída de voltaje en la bobina, que se sumaría a la caída de voltaje en el capacitor, y así podríamos saber la caída de voltaje entre este punto y este punto, que es el voltaje V de salida, V subíndice 2. Esto que los acabo de explicar ya se muestra en el enunciado 11, que es la impedancia de la bobina por J3 más la impedancia del capacitor por J3 más la impedancia de la bobina por J1. Para calcular a la J3 yo aquí tendría la impedancia 1,1, la impedancia 3,3, la impedancia 1,3 y la impedancia mutua de malla 3,1. Como estoy calculando J3, la columna de 1 pasa exactamente igual al numerador, mientras que la columna a la cual pertenece J3 en el sistema de ecuaciones es sustituida por las respuestas de dicho sistema de ecuaciones, donde en la fila 1 estaría la solución de la ecuación de malla 1, que es igual al valor de las fuentes que pertenezcan a malla 1, esta de acá. Y en la fila 3 estaría la solución de la ecuación de malla 3, que es igual a los valores de las fuentes de voltaje que pertenezcan a la malla 3. No existen fuentes de voltaje que pertenezcan a la malla 3, por lo tanto aquí tenemos al 0. Mientras que para calcular J1, la columna de J3 es ahora la que es igual tanto en el numerador como en el denominador, porque no estoy calculando a J3. Sin embargo, como estaría en esta posición calculando a J1, la columna de J1 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. En la fila 1 estaría escrita la solución de la ecuación de malla 1, que es igual al valor de las fuentes de voltaje que pertenezcan a la malla 1, mientras que en la fila 3 se escribirían la solución de la ecuación de malla 3, que es igual a los valores de las fuentes de voltaje que pertenezcan a la malla 3, esta de acá. Y por eso tenemos al 0. Y una vez que definen el valor del numerador y el denominador en cada una de las fracciones, tendrían escrito lo que está definido en el enunciado número 13. Y ambos los pueden sumar, claro, cuando multiplican adecuadamente menos 4i por 6i por v1 y después multiplican más 8i por v1 por 4 más 2i. Cuando ustedes multiplican adecuadamente lo que les he mencionado, suman de forma correcta los números complejos que tendrían en los numeradores de cada una de las fracciones, después las pueden sumar directamente gracias a que ambas fracciones tienen el mismo denominador, los cuales les va a permitir tener la expresión número 14. Ya teniendo V2. Como ustedes ya tienen V2, lo único que les falta para calcular la impedancia 2,1 es la corriente circulante J1, porque en este caso, gracias a la configuración de la red que tenemos en este circuito,
nosotros hemos asociado la corriente I1 con la corriente circulante J1, de tal forma que en el denominador de la expresión que nos permite obtener la impedancia 2,1 estaría la corriente circulante J1, que nosotros ya sabemos que es lo que tenemos en este término de la expresión número 12, que se reduce a lo que tenemos en este término de la expresión número 13, y es justo el que tenemos escrito en el denominador de este término de la expresión 15, y entonces, con lo cual ya estaríamos dividiendo V2 entre la I1, lo cual nos permite definir por medio de la ley del sándwich que aplicamos en esta posición a la impedancia 2,1. Ahora yo voy a obtener el parámetro Y1,2. Para este caso, y me vuelvo a fijar en la red eléctrica original, yo tendría que hacer la caída del voltaje de entrada V subíndice 1 igual a 0. Por lo tanto, la entrada se encontraría en un cortocircuito, lo cual me permite tener esta configuración de la red. Cortocircuito en la entrada, mientras que en la salida tenemos a V2 y a la I2, porque la expresión 16 del parámetro no nos ha especificado que esas cantidades sean igual a 0. Con lo que ya tendríamos una red eléctrica de 3 mallas independientes de la red, donde en esta ocasión estoy utilizando la corriente circulante J2, que es directamente asociada a la corriente de salida I subíndice 2. La J3 queda en la misma posición que la red eléctrica anterior, resultando en algo mucho más práctico al no estar confundiendo las posiciones por cambiarlas continuamente a la corriente circulante J2 y J3, es decir, conserva cada una de ellas, J1, J2 y J3, su posición, bueno, comparándolas con 1 y con 3, porque en la anterior no existía J2, ahora aquí existe y está asociada directamente a la I2. Yo quiero obtener la corriente circulante J1. ¿Por qué? Porque bajo esta configuración de la red, la corriente circulante J1 es igual a la corriente de entrada I subíndice 1, dado que la rama por la cual circula la corriente circulante I1 pertenece a la malla 1 por la cual circula la corriente circulante J1. Valga la redundancia. Entonces yo tengo yo necesitaría, para definir la corriente I1, obtener la impedancia propia de malla 1, que es 12i, la impedancia propia, bueno, vean la red eléctrica con atención, hagan el análisis adecuado, y aquí tendrían la impedancia 1,1, la impedancia 2,2, la impedancia 3,3, la impedancia 1,2, la 2,1, la 1,3, la 3,1, la 2,3, la 3,2. Ahora, en la primera columna, en la primera columna, donde existe la corriente circulante J1, como es la que yo quiero obtener, dicha columna es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. La fila 1 sería la solución de la ecuación de malla 1, que es igual al valor de las fuentes de voltaje que pertenezcan a la malla 1. No existe, para esta red eléctrica, alguna fuente de voltaje que pertenezca a la malla 1. Para la fila 2 se encontraría la solución de la ecuación de malla 2. Y como ustedes se podrán dar cuenta, esa es igual a los valores de las fuentes de voltaje que pertenezcan a malla 2. Solo es esta, V2. Y para la fila 3 se encontraría la solución de la ecuación de malla 3, que es igual al valor de las fuentes de voltaje que pertenezcan a malla 3, que es el 0 que tenemos aquí. La columna 2 pasa igual, la columna 3 pasa igual, y ahora ya podemos definir a la corriente circulante I1, en la cual nos daría el último término de la expresión 17. Como ya tenemos a la corriente circulante J1, que es igual a la I1, lo único que nos falta es dividir la corriente I subíndice 1 entre el voltaje de salida V subíndice 2, tal como se aprecia en la expresión número 18, y esto nos permitiría obtener el parámetro 1,2. Por el momento es todo, nos vemos en los próximos videotutoriales. Practiquen, hasta pronto.